El día de hoy tenemos un tema donde queremos hablar de algunos mitos que existen sobre el tema del autismo, sobre niños que tienen autismo y nuestra experiencia como papás con referencia a esos mitos. Y creo que es de esos capítulos especialmente donde tenemos que aclarar que no somos expertos, ni doctores, ni psicólogos, no tenemos estadísticas, no leímos estudios. Simplemente tomamos algunos de los mitos que escuchamos de algunas otras personas, los mismos que nosotros teníamos antes de que nuestros hijos fueran diagnosticados con autismo y pues platicar la experiencia que cada uno ha vivido con eso y tal vez también apoyar a las personas que no tienen muy claro este tema del autismo. Tal vez por ahí hay algunos mitos que el día de hoy puedan romper o puedan ver esto de una perspectiva diferente. Yo creo, Cándido, que es muy importante comenzar el tema, pues primero que nada, pues haciendo la especificación de que para algunos de nosotros se vuelven mitos, para algunos no, porque hay cosas que sí viven en sus casas, porque creo que algo que sí ha caracterizado y que sí se vuelve una regla dentro del autismo es que cada una de las personas que se encuentran dentro del trastorno tienen un esquema de vida distinto, tienen reacciones distintas, tienen comportamientos distintos, diagnósticos distintos incluso, ¿no? Entonces, creo que es muy importante decir que pues lo que vamos a decir aquí, bien como lo mencionas, pues no es una ley, ¿no? Es un mito que generalmente lo hablamos como algo que generalmente escuchamos y que generalmente no es así. Sin embargo, claro que puede existir la situación en la que este concepto o esta idea que vamos a mencionar, pues pueda que sí aplique para la vida de alguno de alguna persona, de algún niño o alguna niña incluso que se encuentre dentro del trastorno del espectro autista, ¿no? Entonces, pues si quieres, vamos a empezar con el primero, querido Cándido. Claro que sí, me parece perfecto. Y el primer mito que nosotros queremos platicar el día de hoy es el siguiente. Los niños con autismo no son empáticos o no sienten emociones. Entonces, ¿cómo la ves, Luis? ¿Cómo opinas sobre este mito y tu experiencia con Claudio, cuál ha sido? Mira, en el caso específico de Claudio, creo que es muy importante decir que como característica de él es que es sumamente sensible y es sumamente sentimental, ¿no? Y pues creo que es donde yo llego y derribo este mito, ¿no? Porque digo, pues una persona que no siente o que simple y sencillamente no es capaz sí, de sentir esas emociones, pues no sería una persona, ¿no? De alguna manera. O sea, sería un objeto que dejas en un espacio determinado y que ahí no se movería. Claro que entiendo que hay situaciones y hay casos en los que sí suceden cosas así. Sin embargo, creo que es muy triste cuando menospreciamos, porque creo que es eso, menospreciar o discriminamos el aspecto sentimental de los niños o de las personas dentro del trastorno. ¿Por qué? Porque una cosa creo que es muy diferente el que no lo sientan y otra cosa el que no lo sepan expresar y otra cosa que no lo sepan transmitir incluso, ¿no? Cuando es un sentimiento afectivo o de cariño. Pero pues yo lo que así te puedo decir es que yo en mi vida, en mis 49 años, nunca he conocido la sonrisa más sincera que la de mi hijo, ¿no? Y no tan solo, y bueno, al tener relación con otros chiquitos que están dentro de este trastorno, cuando te sonríen de verdad y te sonríen con el alma y te sonríen con el corazón y con todo lo que ellos son y todo lo que ellos representan. Y al igual del momento en el que se encuentran tristes, yo he logrado ver en mi hijo lágrimas de frustración, de tristeza, ¿no? He logrado ver a mi hijo, ver a otros niños jugar de manera social y que pues él no se ha involucrado, ver a mi hijo, y eso pues evidentemente lo pone triste, ¿no? Y ver a mi hijo también en situaciones como cuando quiere comer algo y que pues no está dentro de su dieta y pues ves su cara de, ay, a mí se me antoja, ¿no? Entonces, puede que no lo pueda decir, puede que no lo pueda transmitir en ese momento, pero de que lo está sintiendo, ¿no? Platícanos de Ra, ¿qué nos puedes decir de él?
Muy parecido. Ezra, la verdad es de que es un niño extremadamente sensible, con una conexión hacia sus emociones y a las emociones de los demás verdaderamente maravillosa. Cuando llegamos a comentarle algo a la hermana o a regañarla por algo, Ezra automáticamente va y corre a defenderla o a consolarla. Un niño con sus emociones. Yo lo que creo es que estamos muy condicionados como sociedad y como seres humanos a una respuesta con base a una emoción. Y yo creo que nuestros niños, o al menos Serra, yo creo que lo puedo decir de una manera más específica, a veces sus reacciones no son lo que uno esperaría, o a veces son exageradas, o a veces son neutras a lo que otra persona tal vez dentro de un espectro neurológico más común pudiera reaccionar. Entonces yo creo que por eso es por lo que tal vez algunas personas pudieran creer que tal vez no es tan empático, pero es un niño amoroso, cariñoso, apapachador, feliz, se ríe, llora, se enoja. Igual el tema de perder lo frustra mucho. Cuando pierde, se enoja y se siente mal con él mismo. Entonces, yo diría no, definitivamente mi hijo ni es poco empático ni no siente emociones, muy por el contrario, la siente tan intensamente que a veces no sabe qué hacer con ellas. Sí, a mí Bueno, también me ha pasado eso, que cuando es un llamado de atención para su hermana, él luego te agarra la mano así como para que si tú estás levantando la voz, como que la bajes, porque no le gusta que le hables así a su hermana, ¿no? Entonces, sí, de que, digo, si eso no es empatía, entonces, ¿qué es, no? exactamente. Y eso creo que nos da pie para el segundo mito, porque dicen que los niños con autismo están en su mundo y que son antisociales. ¿Cuál ha sido tu experiencia con Claudio? No, definitivamente no. Puede que tengan un tema en cuanto a la socialización, pero es justamente por su incapacidad de poder expresar eso que están sintiendo, ¿no? Realmente. Pero hace un momentito lo comentaba, ¿no? El tema de que él sí ha visto a otros niños jugar y él no está involucrado porque no lo entienden, porque él muchas veces no entiende cuáles son las reglas del juego, porque él a lo mejor lo que no quiere es estar no con esos niños, sino quiere tener la pelota con la que están jugando esos niños, porque también puede que se dé el caso, ¿no? Pero de que son sociales y de que busca la compañía, por lo menos de nosotros como su familia dentro de este entorno familiar, cuando están sus abuelos, cuando está su tía, ¿no? Su tía, bueno, mi hermana, sí busca estar con él, ¿no? Y tan es así que es muy chistoso porque Claudio, cuando le dices dame un abrazo, él lo que hace un juego de manos muy extraño en el cual te abraza, pero hace que tú lo abraces a él, ¿no? Entonces, pues eso no puede ser algo antisocial, realmente, ¿no? Y al contrario, a mí lo que me gusta mucho de él, tú sabes, dentro de las características de Claudio, pues es que tiene realmente una gran necesidad de los abrazos fuertes, de los ruidos estridentes, de su color preferido es el amarillo, ¿no? Lo cual muchos niños no soportan. Entonces, digo, nos regresamos un poquito al pensamiento de que pues, cada caso es distinto, pero dentro del aspecto del contacto físico, él es el que le gustan las cosquillas, que te le eches encima, que lo abraces fuerte, que lo aprietes, ¿no? Que le hagas así en la cabeza. O sea, ¿por qué? Porque es la manera en la que él juega, ¿no? Y eso es como que padrísimo. Entonces, no sé, antisocial, pues puede que en ciertos escenarios sí, pero ¿quién no es antisocial en ciertos escenarios, no? Cuando conoces a alguien o cuando no conoces a alguien, cuando llegas a un entorno totalmente nuevo, ¿no? A practicar algo que no sabes, que hay mucha gente con la que estás sí lo sabe, claro que te vuelve hasta cierto punto pues más reservado. ¿No? Imagínate a alguien que puede variar en cuanto al contexto, pues del mismo día como tal, ¿no? Claro. Sí, Ezra, en este sentido, definitivamente no está en su propio mundo. Quiero aclarar que cuando recién recibimos el diagnóstico,
sí parecía que Ezra estaba en su propio mundo. No había contacto visual, eh, realmente no jugaba o con lo que jugaba era de una manera repetitiva y aislada, no compartía sus juguetes, como que estaba metido en su juego, en la parte de comer, como que la única tarea que tenía él era comer. Entonces, sí, sí pudiera entender por qué algunas personas dicen que están en su mundo. Sin embargo, a medida que fuimos trabajando en la terapia, fuimos avanzando, eh, su respuesta a los estímulos de la convivencia y de los que estábamos alrededor, obviamente fue diferente. Pudiera yo ahí entender que la persona que no conoce o no ha vivido una situación pudiera creer que ellos están en su mundo, pero definitivamente están en este mundo, tienen una capacidad de observación eh, con todos sus sentidos espectacular. Incluso algunos niños tienen algunos sentidos conectados de una manera que los hace mucho más sensibles o al olor o a la luz o al ruido o a los olores. Entonces, claro que están aquí. Ezra, su pasión ahorita son los animales marinos, sabe todo sobre los animales marinos, pero son animales que él ve y animales o sea, no está en un mundo ajeno al mundo que nosotros estamos viviendo. Y en el tema de la socialización, igual, es un niño, al ser verbal, o sea, Ezra pues habla y habla mucho, tiene la posibilidad de entablar conversaciones con personas de todas las edades, con conocidos, con desconocidos. De repente su vocalización pudiera ser que no se le entienda completamente. De repente, al socializar con niños de su edad, sus conversaciones pues no son iguales o es igual, las reglas del juego no las entiende, entonces como que se puede aislar un poquito, los niños lo pueden aislar. Hay retos que son cosas que se les van enseñando y que ellos mismos van aprendiendo como cualquiera de nosotros, pero mito número dos, en mi caso, totalmente falso. Oye, Sí, ¿si no crees que sería, bueno, a lo mejor voy a decir algo que no es socialmente gentil ni aceptado, pero yo me atrevo a pensar que muchas veces este mito de decir están en su mundo es una convención social, es algo que es cómodo para los demás pensar, ¿no? El decir, pues es que está en su mundo, ¿no? Y es la manera en la que, pues pues yo creo que de una forma mucho más insensible y hacer un proceso de tolerancia o de inclusión de nuestros niños, y no me refiero nada más al tuyo y al mío, sino de los niños en general, sino de los niños en esta condición, porque pues viven en su mundo y es la manera de excusarlos, ¿no? O de decir, pues dale chance, ¿no? Y creo que eso es algo que podría ser inclusive el tema de un programa completo, ¿no? ¿Por qué? Porque sí tenemos que ver y tenemos que hacer la claridad y la diferencia entre que los niños, pues aquí están, no están en su mundo, están aquí, viven aquí, y sí están y están presentes y tienen necesidades afectivas, y tienen necesidades de salud, y tienen necesidades de apoyo sociales, y tienen necesidades de muchas cosas. Querida sociedad, los niños no están en su mundo, están aquí y están con nosotros. Pues perdón, pero es lo que opino. yo totalmente de acuerdo, porque además yo creo que esto también es un tema del esfuerzo que hace uno, ni siquiera por entrar en su mundo, porque eso sería como de nuevo aceptar que están en otro mundo. El esfuerzo que requiere de un papá de romper los esquemas que uno creía que si yo le llamo a mi hijo va a voltear a verme y entonces vamos a jugar, o si yo le digo, Pedrito ve por la pelota, Pedrito va a ir por la pelota, y en el momento en el que esa realidad se rompe, los adultos no sabemos cómo manejarlo, los papás no sabemos cómo manejarlo y lo justificamos diciendo, es que está en su mundo. Cuando Ezra estaba en ese proceso de tener síntomas todavía mucho más severos, para poder jugar con Ezra era echarse en el piso, quedársele viendo, y si él ponía un carrito azul, ver si me permitía que yo pusiera un carrito rojo, y a veces me lo quitaba y había que volver a insistir.
y cuando hacíamos las terapias y buscar que tuviéramos contacto visual, había que mover la cabeza para todos lados para buscarle los ojos. Requirió un esfuerzo que probablemente otros papás con niños en otras condiciones no hicieron, y para uno representó dar ese extra. Pero ese extra tiene muchísimos beneficios, no solo para los niños, sino también para uno como papá, el decir, bueno, pues superé este reto y ahora soy mucho más consciente y mucho más abierto a que cualquier niño con cualquier condición, con cualquier tema, sé que tiene un modo, y el modo es: ponte con los ojos a la altura de ellos, ponte en el lugar de ellos y haz el esfuerzo. No le pidas la empatía al niño, ten tú la empatía, ¿no? Exactamente, totalmente. Oye, Luis, pues bueno, vámonos al siguiente mito, que yo creo que es uno muy interesante. Todos los Dale, niños con dale. autismo son genios. Pues yo no te puedo decir que sí, tampoco te puedo decir que no, debe haber gente muy brillante, ¿no? Como lo que tú decías ahorita, ¿no? Antes se hablaba de el Asperger, ¿no? Como una característica que ahora ya pues todos están dentro del espectro autista, ¿no? Inclusive por el movimiento que tienen ciertos casos a ciertos extremos o que se van moviendo de un sitio a otro, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, lo importante creo que aquí es, yo no te puedo decir si Claudio es un genio, lo que creo que te puedo decir para que Claudio es muy bueno, ¿no? Y Claudio es una persona que aparte de tener una tolerancia y al dolor impresionante, es realmente raro que Claudio llore por algo que se lastime o que incluso diga un ouch. Cuando Claudio dice un ouch es porque sí se pegó y se pegó muy fuerte, ¿no? Entonces, muy aparte de las cuestiones físicas para los cuales es muy, muy bueno, casi nunca tropieza, casi nunca cae, por ejemplo, tiene un equilibrio que bueno, no te lo puedo contar, pero es importantísimo el nivel del equilibrio que llega a tener. Pero, por ejemplo, ¿para qué es muy bueno Claudio? Para medir los límites, ¿no? De aquí para acá mi papá está contento, de aquí para acá mi papá ya no está tan contento, de aquí para acá mi papá tiende a estar molesto, ¿no? De aquí para acá corre, ¿no? Por tu vida. Entonces, ¿qué es eso? Pero lo mismo tiene con su tía, lo mismo tiene con sus abuelos, lo mismo tiene con su hermana, lo mismo tiene con sus terapeutas, ¿no? Hombre, es espectacular la manera en la que Claudio tiene una medición milimétrica, como muchos niños, ¿eh? Y muchos niños que no tienen nada que ver con el trastorno, pero de verdad es importantísima la manera en la cual tuvimos varias terapeutas que hacían la función de sombra con Claudio y tú las veías al momento de cumplir y de que los periodos de ellas se cumplieran, o sea, verdaderos mares de lágrimas, ¿no? Así de que no lo pueden dejar, ¿no? De la capacidad que tiene Claudio para ganarse a una persona. Gente que ha visto a mi hijo 2, 3 veces en toda su vida, lo primero que te es cómo está y decirte que es un niño espectacular y que es un niño súper tierno y que es un niño súper cariñoso, porque realmente él tiene su proceso de venta, ¿no? Personal, en el cual dice perfectamente a quién le interesa mantener y atesorar dentro de su cariño y también pues la gente que tampoco quiere tener cerca, ¿no? Pero tanto como ser un genio, pues no, definitivamente Claudio no, pero creo que con Erra tenemos una situación distinta, ¿no? Sí, tenemos una situación distinta, y a mí lo que me interesa es, bueno, cuando dicen es un genio en qué, ¿no? Y entonces, tal vez nosotros pudiéramos considerar un genio el IQ, o el tener una buena memoria, o el saber matemáticas, o el saber de ciencias. Eso es lo que comúnmente determinamos como genio. Ezra tiene ciertas habilidades académicas, si queremos decirlo así, que en este momento están desarrolladas tal vez de una manera acelerada. En el tema de la lectura, pues lee en inglés, lee en español. Sabemos que lee desde hace ya por lo menos un par de años, y nos dimos cuenta que sabía leer porque empezó a hablar. Entonces, cuando empezó a hablar, nos dimos cuenta que ya sabía leer adelantado a la edad.
su memoria fotográfica le permite recordar un libro completo, o sea, en qué página está qué animal, ahorita que está con el tema de los animales. ¿Eso lo hace genio? No lo sé, pero tiene ciertas habilidades. Yo aquí lo que diría es, pues también mi hija, que no está diagnosticada con autismo, tiene habilidades muy especiales de empatía, tiene habilidades artísticas. Yo lo que diría es una cosa no tiene nada que ver con la otra. O sea, simplemente hay niños autistas que tienen ciertas habilidades, hay niños no autistas que también tienen ciertas habilidades extraordinarias. Esto tiene que ver con el número que te tocó en la lotería y con el esfuerzo que cada persona le ponga. Simplemente es eso y no están necesariamente ligadas una con la otra. Muy bien, Cándido. Este, Oye, parece que el tiempo nos está superando un poquito, pero ¿por qué no hacemos un dos en uno? ¿El autismo se puede curar o el autismo más bien, y el autismo es hereditario? pues ¿Qué yo me creo que puedes contar tú? el autismo es tan curable como curar a un zurdo, ¿no? O sea, no estamos hablando de una enfermedad, no hay algo que curar. Yo soy ingeniero mecánico, no soy muy experto en el tema eléctrico, pero sí te puedo decir que eh, pues existe el tablero eléctrico de una casa donde llegan los cables y están conectados de cierta manera. Y un cerebro de un niño con autismo, simplemente el cerebro, el tablero está conectado con los cables yendo hacia otras direcciones y viniendo de otras direcciones, pero son funcionales. Entonces, querer curar eso no es algo que yo lo veo ni siquiera como una enfermedad, es una condición neurológica, física, una combinación donde tiene que ver el estómago, donde tienen que ver los sentidos y simplemente es diferente a la que otras personas tienen y los niños con esa capacidad impresionante que tienen de aprender y de adaptarse, se van adaptando a un mundo que tal vez no está diseñado para ellos. Entonces demuestran mucho mayor fuerza de voluntad, coraje y adaptabilidad que muchos de nosotros. No es algo que tenga que curarse definitivamente. Yo no soy experto en el tema genético, pero yo creo que el tema de la herencia, de nuevo, ¿no? O sea, no porque tu papá sea güero y tu mamá sea güera, tú vas a salir güero. ¿Hay mayor posibilidad? No lo sé. Yo en ese caso no tengo ni siquiera experiencia que yo pudiera decir, el porcentaje de que se repita es tal o tal. Pero yo diría, y si sí, ¿qué importa, no? O sea, realmente creo que son personas maravillosas de las que aprendemos mucho y ojalá el mundo tuviera la apertura y la posibilidad de conocer más a las personas con autismo o con cualquier otra condición y aprenderían muchísimo y serían mucho mejores personas. ¿Tú qué Sí, opinas estoy de ese mito? totalmente de acuerdo contigo, Cándido, porque pues realmente yo creo que en la parte de lo curable o no curable, pues la realidad es que sí tendríamos que hablar más bien de un proceso de mejorar el proceso de vida de estos niños, ¿no? De que sean más felices, que sean más plenos, que sean más aceptados. Y creo que es la chamba que nosotros nos toca como papás, ¿no? Y de qué es heredable o no es heredable, pues es como de, oye, pues yo no tuve una abuelita con autismo, ¿no? O la mamá de Claudio tuvo un tío con autismo, ni siquiera tiene que ver. En el aspecto genético, bueno, en mi caso específicamente tenemos que recordar que Claudio es el mayor, ¿no? Y que sí, y cuando nosotros, bueno, la mamá de mis hijos y yo buscábamos tener otro hijo, sí tuvimos que pasar por un proceso importante en cuanto a la medición desde el embarazo, ¿no? Porque sí había una posibilidad, pero era solamente del 10% de posibilidad que el segundo hijo, por así decirlo de manera genérica, tuviera autismo, pero partiendo de varias y muchas variables, ¿no? De entrada, pues la condición de género, ¿no? Sabíamos que si en ese momento, sobre todo, pues te estoy hablando de hace 11 años, si fuera niño o niña, el riesgo subiría más si fuera niño, ¿no? Claro que también sabemos de casos de niñas dentro del espectro y adultas, mujeres adultas, ¿no? Dentro del espectro autista. Pero bueno, la condición ahí baja. Y claro que también tenía que ver con la alimentación.
y la toxicidad a la que estuviera sometida la mamá, el proceso de estrés al que estuviera sometida la mamá, e incluso en ciertas partes también yo como papá, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, claro que sí influían, pero pues lo influyen en cualquier embarazo, ¿no? En el que sea. Y creo que estamos en una situación importante de transmitir a la gente que este es problema, bueno, que esta situación, esta condición de salud es cada vez más recurrente. Entonces, ¿por qué no hacerlo un hábito? ¿Por qué no hacer un hábito el cuidar bien un embarazo? Que esté una mamá ejercitada, que sea que los dos previo a la concepción tengan un proceso de desintoxicación. ¿Por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Y creo que por eso podemos hablar después con un especialista que invitemos aquí a la serie. Por supuesto, y no es nada más el autismo, o sea, un embarazo cuidado, una alimentación cuidada, embarazo, no embarazo, mejora la vida de todos. No, no es algo Correcto. específicamente al autismo. Oye, pues se nos está acabando el tiempo, mi querido Luis. Nosotros lo que queremos invitar a las personas que nos escuchan es que nos manden un correo electrónico a nuestra dirección, que nos sigan en redes sociales, que nos sigan en Apple Podcast, en Spotify, en sus comentarios. Queremos saber qué mitos han escuchado ustedes, qué mitos han roto ustedes también. Como les decíamos, queremos hacer aquí un foro, una comunidad donde también los escuchemos, nos hagan sus comentarios y nos sigan. Buenísimo, Cándido. Pues yo me despido. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Un abrazo. Gracias a todos, nos vemos.